Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite por la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina, gracias también a la señal de televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos agradecer también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy tendremos un programa sin duda alguna interesante como el resto que aquí le hemos presentado. Hoy estaremos hablando sobre las medidas específicas que deben de tomar el personal de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, en fin, todo el personal que labora en los hospitales o que de alguna u otra manera ha tenido que atender a pacientes con COVID-19, y también cuál será el manejo para la población en general. Estaremos también haciendo hincapié sobre estos elementos que se requieren para tratar a los enfermos, y particularmente nos estamos refiriendo a mascarillas, a respiradores y algunos otros instrumentos que el personal de salud está hoy por hoy requiriendo. Por cierto, más adelante le contaremos del donativo que hicieron dos organizaciones chinas a nuestro país, México. Al menos 50,000 pruebas rápidas han donado a este país. Esto se lo estaremos comentando más adelante. Y por supuesto también haremos nuestro recorrido alrededor del mundo, haremos una parada especial en Ecuador, vaya que la están pasando mal en Ecuador, y por supuesto también nuestro enlace como todos los días hasta Suiza, Ginebra. Nuestro compañero Antonio Broto nos estará reportando desde ahí. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos continúa presentando un alto número de infectados, pero también un alto número de personas que están muriendo. La pandemia en este país duplicó la cantidad de enfermos que tuvo ya China al inicio de esta crisis de salud. En cuestión de horas, COVID-19 cubrió a Estados Unidos, país que tiene en la sala de emergencia 200,000 enfermos. La crisis pandémica duplicó los casos registrados en China. De las 200 naciones afectadas, día a día este país enfrenta la presión por salvar a sus ciudadanos y evitar colocarse en la línea de muerte, como está Italia con 12,500 defunciones acumuladas. Al lado de los 860,000 enfermos del mundo está el juramento hipocrático. A pesar de las adversidades, médicos y el gremio de enfermería, al igual que los científicos en las ciencias de la salud, atienden con ética a cada individuo que cae en cama por la pandemia COVID-19. No hay tiempo. En esta guerra entre la vida y la muerte, en la primera línea de batalla están las batas blancas, quienes no solo toman el pulso de la vida, sino que también buscan un aliento para la cura a través de la vacuna y tratamiento. Sin embargo, en esta batalla también caen las alas blancas. En México, a un mes, acumula 1,215 personas enfermas por COVID-19 con 29 muertes y un brote importante entre profesionales de la salud donde 3 médicos fallecieron, mientras que Estados Unidos por día ha registrado en las últimas horas cerca de 2,800 enfermos. Un porcentaje han sido en profesionales de la salud. En la guerra contra la pandemia se lucha sin armas. Camas y ventiladores mecánicos resultan insuficientes, así como la falta de dispositivos de protección individual, mascarillas e indumentaria para combatir al virus. Una situación que ha hecho que Italia, con 106,000 enfermos y 12,500 muertes, haya pedido ayuda internacional. La pandemia COVID-19 no distingue edad, nacionalidad, sexo o profesión. Sin mirar y sin detenerse, va envolviendo al mundo más rápido que el meteorito detectado por la agencia aeroespacial NASA que pasará por la Tierra y está calificado potencialmente peligroso, informó Isaura López Villalobos.
Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, nos actualiza información. Antonio, ¿qué es lo más reciente que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mundo se aproxima al 1.000.000 de casos de COVID-19, una cifra que seguramente se alcanzará antes del fin de esta semana. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos diagnosticados a nivel global ascienden ahora a 823.000, con más de 40.000 fallecimientos, aunque teniendo en cuenta cifras más actualizadas de los ministerios de sanidad de todo el planeta, la cifra real de afectados podría estar más bien próxima a los 900.000 casos y las 44.000 muertes. Del martes al miércoles, la OMS registró 61.000 casos más de coronavirus en el planeta y 3.400 nuevos fallecimientos. Unas cifras de aumento diario que siguen sin remitir, lo que parece indicar que aún se está lejos del final de esta pandemia global. Es interesante observar el ritmo exponencial de crecimiento de la pandemia. Los casos registrados se multiplican por 10 cada mes, ya que a principios de febrero se superó la barrera de los 10.000 enfermos, el 7 de marzo la de los 100.000 y a principios de abril va a alcanzarse el 1.000.000 mencionado. En la parte positiva, el número de pacientes recuperados va también en aumento y se aproxima al 25% del total, según los datos de los distintos ministerios de sanidad mundiales. Alrededor de un 5% de los pacientes han fallecido y el 70% restante sigue en tratamiento, bien en hospitales o bien en sus domicilios si sus casos no revisten gravedad. Estados Unidos destaca como el país con mayor número de casos, 188.000, seguido de Italia, con 105.000, aunque la nación transalpina es la que registra un mayor número de fallecidos, más de 12.000. En tercer lugar, en cuanto a número de diagnosticados, se sitúa España, que sobrepasó los 100.000 casos y los 9.000 fallecimientos, seguida de China, origen de la enfermedad, con 3.300 muertes y 81.000 casos, entre los que recientemente apenas ha habido nuevos contagios por transmisión local, según las autoridades sanitarias nacionales. China, desde hoy, por cierto, está intentando también diagnosticar a pacientes asintomáticos, uno de los grandes desafíos, ya que se sabe que muchos sufren el COVID-19 de forma muy leve o sin síntomas, pero a pesar de ello la pueden transmitir a otras personas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Seguimos, por supuesto, muy pendientes contigo allá en Ginebra. Un abrazo, hasta pronto. Adiós, un abrazo, Belén. Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Bueno, vaya datos, se va a alcanzar ya esta cifra, se romperá una nueva barrera en materia de infectados a nivel mundial y bueno, nos quedamos también con esta buena noticia de Antonio Broto. Los enfermos, hay que decirlo, se están recuperando. China ha alcanzado ya un porcentaje importante de recuperación en el número de personas que fueron infectadas por COVID-19. Este día me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al doctor médico pediatra y además especialista en medicina crítica pediátrica, Miguel Ángel Bonal Pérez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días a todos, gracias. Gracias por acompañarnos. Doctor, tenemos varios temas con usted, ojalá sí, claro, que nos alcance el tiempo. El programa hoy en gran parte lo dedicaremos a hablar sobre el instrumental que hoy por hoy están requiriendo y que además es indispensable para el personal de salud, que hay que decirlo, se han convertido en los grandes héroes y sobre todo, pues eso, agradecerles, doctor. ¿Cómo están trabajando hoy por hoy? Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Estamos trabajando con lo que estamos aprendiendo a trabajar, ¿no? La verdad, estamos ante una condición donde esta pandemia, yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Nos agarró en una condición de desventaja que, bueno, yo considero que la capacidad tenemos para hacer muchas cosas, ¿no? Esto lo hace difícil porque es un virus altamente contagioso, como se lo explicaba. El virus, al ser altamente contagioso, significa que su potencial o su capacidad para enfermar a muchos en un tiempo muy corto es brutal. Y bueno, si nos agarra descuidados y estamos aprendiendo a manejarlo, entonces esa condición a los médicos, que somos los que estamos en mayor contacto con los pacientes, si no tenemos la protección adecuada, si no nos entrenamos en la protección adecuada, pues nos vamos a enfermar. Esto es muy importante lo que voy a decir, ¿no? Aún con la protección adecuada, el mínimo descuido pone en riesgo la vida de cualquier persona, sobre todo
porque este virus tiene una alta carga viral. Esto significa que en una gota hay muchísima mayor cantidad de virus. Lo pongo de un ejemplo, en una gota puede haber un millón de virus de COVID-19. La influenza tenía en una gota 10,000, o sea, 100 veces más la cantidad de virus. Y si yo como personal de salud me expongo a un paciente y luego me expongo a otro paciente, estoy en contacto con otro paciente, ya recibí más cantidad de virus. Si me pongo en contacto con otro paciente, mayor cantidad de virus. Y algo que hemos observado con este virus es que a mayor exposición, más graves nos ponemos. Entonces, los médicos tenemos miedo, sí, tenemos miedo porque estamos ante algo desconocido. Estamos preocupados, sí, porque, como lo dije, estamos ante una condición que nos agarra un poquito desbalanceados, pero las capacidades las tenemos, ¿no? Así es. Ahora, doctor, esto que mencionaba sobre la cantidad de virus que hay en una gota de saliva, ¿qué resistencia tiene este virus al medio ambiente? Sabemos que hay virus o bacterias que mueren muy fácilmente al salir al medio ambiente. En el caso de este coronavirus, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué capacidad de supervivencia? Vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes. Para que un virus infecte como este, necesita entrar al cuerpo humano. Y aquí lo importante, para saber la resistencia y cómo lo podemos matar, también tenemos que entender cómo entra a nuestro organismo. Y esto es muy importante, de lo que vamos a hablar más adelante, porque las mascarillas nos crean una falsa realidad de protección. Entonces estamos hablando de que el virus puede entrar principalmente por mucosas, que es boca, nariz y ojos. Si este virus entra tan fácilmente por boca, nariz y ojos, nuestra principal... o lo más que nos está condicionando que nos enfermemos son las manos. Porque si nosotros tocamos una superficie, que es a lo que vamos a ver, donde hay gotas, donde está el virus, y me lo llevo a la cara sin lavarme, en ese momento, simple y sencillamente, ya me contagié. Y como tenemos un virus con una alta capacidad de contagiar y nuestras costumbres, que hemos olvidado lo que hicimos en el 2009, en realidad lo que hicimos en el 2009 fue maravilloso, hay que volverlo a repetir. Y lo peor es que estamos repitiendo, que no creemos que nos podemos enfermar y que no estamos haciendo lo que aprendimos muy bien. Entonces, esa capacidad de enfermarnos con solo tocarnos las manos, pues eso simple y sencillamente hace que esté pasando lo que esté pasando. Y si volvemos a lo otro, que si dependiendo de las superficies en donde esté el virus, puede quedarse en superficies de contacto como es el teclado de las computadoras, los teléfonos celulares, las plumas, los escritorios, que puede durar alrededor de 2 horas ahí. Entonces, si no se hace una limpieza, pues si yo llego y toco y me toco la cara, que es la principal vía de entrada, pues me voy a enfermar. Ahora, doctor, mucha gente, esto para irnos a la pausa, mucha gente nos ha preguntado, ¿es el simple hecho de tocarme la cara o tengo que tener contacto con boca, nariz y ojos? Porque por ahí escuchábamos a un doctor muy famoso, que se ha hecho muy famoso, que decía, el virus no tiene un serrucho y no entra por los poros. Pero en términos reales, ¿cómo ocurre esto, doctor, para irnos a la pausa? Esta manera de contagio se llama por contacto. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que si hay contacto con mucosa, el toque de las mucosas, tocarnos la cara. Fíjense, si nos agarramos el cubrebocas para acomodarlo, nos tocamos la nariz. Ahí hay los orificios nasales. En ese momento, si traigo las manos sucias o con el virus, ya me contagié. Es por contacto. El de gotas es el que haya quedado la superficie con las gotas del virus. Y la tercera son los aerosoles, que es lo que nos enferma a nosotros como médicos. Es ahí la herramienta de la sana distancia donde toma mucha importancia. La sana distancia y tener el lugar ventilado hace que la cantidad de virus que ande circulando en un espacio cerrado, si yo abro, ventilo, se disminuya muchísimo. Los médicos, las terapias intensivas, las que no tienen las capacidades de ventilación adecuada, ahora que va a haber la reconversión de hospitales, donde un cuarto se va a convertir en una cama de 4, 2, 6 enfermos, si no hay una buena ventilación, por más cubiertos que estemos los médicos, el riesgo de enfermarnos, de infectarnos aumenta. Muy bien.
Doctor, vamos a hacer una pausa. Claro. Regresando, le vamos a mostrar a nuestra audiencia pues, la indumentaria general, sí, claro, que ustedes tienen que utilizar y por qué es importante entender que mucho de este material que hoy está en el mercado debemos de darlo en preferencia o dejarlo para preferentemente el personal médico. Con esto regresamos. Muy amable. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Le invitamos para que se quede porque en unos minutitos más nuestro invitado nos estará mostrando la diferente indumentaria, las diferentes herramientas que hoy por hoy tienen que usar los médicos y las enfermeras, principalmente para atender enfermos de COVID. Y mire, a propósito de esto, hasta en un 30% aumentó el costo de medicamentos e insumos de sanitización, esto luego de darse a conocer los primeros casos de COVID en el mundo. El precio de los cubrebocas o mascarillas quirúrgicas se multiplicó por 6. Los respiradores ahora cuestan 3 veces más y las batas valen el doble. Pero además, los gobiernos se enfrentan a la escasez de estos insumos. Por ello, la Organización Mundial de la Salud contactó a los países miembros del G20 para pedirles que aumenten la producción de equipo médico. El organismo internacional advirtió que la entrega de suministros puede tomar meses, mientras que la manipulación del mercado es generalizada, así que las existencias se venden al mejor postor. La OMS estimó que se necesitan 89 millones de mascarillas, además de 76 millones de guantes y 1.6 millones de gafas de seguridad al mes. La demanda mundial implica que la industria debería aumentar la producción 40%. En tanto, el Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, advirtió el aumento potencial de fraude en la venta de equipos médicos relacionados con el COVID-19. Por ello, el FBI recomendó estar atento ante cualquier actividad sospechosa como condiciones de pago inusuales o por adelantado, cambio de precios en el último minuto, excusas de última hora por el retraso en el envío, por ejemplo, que el equipo fue incautado en el puerto o atorado en la aduana, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, alrededor del mundo se ha registrado escasez de productos como mascarillas, trajes y gafas plásticas que requiere el personal de salud. La Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones para facilitar el acceso a este material. En vista de la escasez global de equipos de protección personal para la atención de pacientes y frente a la epidemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud hace algunas recomendaciones para facilitar el acceso de este material. Recomienda el uso de telemedicina para evaluar casos sospechosos de COVID-19, minimizando así la necesidad de que estas personas vayan a los centros de salud para su evaluación. Usar barreras físicas para reducir la exposición al virus como ventanas de vidrio o plástico. Esta medida se puede implementar en áreas del entorno de atención médica, donde los pacientes se presentarán por primera vez como áreas de triage, el mostrador de registro en el departamento de emergencias o en la ventana de la farmacia donde se recogen los medicamentos. Se recomienda también restringir el ingreso de los trabajadores de la salud a las habitaciones de los pacientes con COVID-19 si no están involucrados en la atención directa, prohibir las visitas a los enfermos y reducir el tiempo que los profesionales de la salud deben estar en el sitio del paciente. Las mascarillas, el traje y las gafas plásticas son parte del equipo que requiere el personal de salud para atender a un sospechoso o confirmado contagiado con COVID-19. Finaliza el documento de la OMS, que además de usar el equipo apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de las manos. El equipo debe desecharse en un contenedor de residuos apropiado después del uso, y la higiene de las manos debe realizarse antes de ponérselo y después de quitarse el traje, informó Rocío López Fonseca. Hablando de equipos, ¿sabe usted cuántas camas de hospital se requieren para atender esta emergencia? Bueno, cada país tiene una oferta diferente en cuanto a este instrumental y este equipamiento. Nuestros compañeros nos han preparado el siguiente material.
A nivel mundial hay en promedio 2.7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en los países más golpeados por el COVID-19 cuentan con el mayor número de camas hospitalarias. Por ejemplo, China cuenta con 4.2, Italia 3.4 y España 3 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, mientras que México solo tiene 1.5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. En cuanto a médicos, en promedio hay 1.5 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que España e Italia registran 4 médicos, más del doble que el promedio a nivel mundial, que es de 1.5. Estados Unidos tiene 2.59 y México 2.25 médicos por cada 1.000 personas, cifra mayor que China, que tiene 1.79 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de un mínimo de 8 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. El promedio que registran los 36 países que integran la OCDE es de 4.7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, informó Rocío López Fonseca. Continuamos nuestra charla con el médico pediatra, además especialista en medicina crítica pediatra, doctor Miguel Ángel Bonal Pérez. Doctor, sí. Importante lo que vamos a decirle en este momento a nuestra audiencia. Sí. Empecemos por las mascarillas, por favor. Sí. Antes quisiera puntualizar una cosa, solamente nos dijo héroes. Yo creo que lo son. Lo que le voy a decir le va a sorprender. En realidad no somos héroes. Quien diga que somos héroes por hacer lo que tenemos que hacer, que es tratar de salvar una vida, eso no es ser héroes, es hacer lo que nos gusta, hacerlo con un gran amor. En realidad, en este momento y en esta pandemia, somos las víctimas también, igual que son los pacientes que intentamos salvar. En realidad no somos héroes. Y la principal razón por la que no somos héroes, y les digo que somos víctimas, tiene que ver con esto que tenemos aquí. La protección que debemos de tener los médicos nos las han quitado ustedes en su casa, porque hicieron compras de pánico de material que ustedes en realidad no necesitan. ¿Y que no nos sirve, doctor? No sirve, y sobre todo porque no lo saben usar, y porque no tienen el uso complementario. ¿Puedo? Voy a empezar. Adelante, por favor, Mire, doctor. Vamos a empezar por los cubrebocas normales, que son la mayoría de los que tenemos, que pueden ser azules o blancos. Estos cubrebocas están hechos de una capa muy delgada, de un material que es hidrofílico, que significa que no le gusta el agua, pero que como es tan delgado, su tiempo de uso es muy corto. Antes de seguir con esto, quiero decirles que los cubrebocas no son para protegerlos a usted, para protegerme yo. O sea, si yo me lo pongo, yo no me voy a proteger, y menos con este. Es para proteger a los demás. Porque si yo me lo pongo, mi saliva, mis gotas de saliva, que es lo que hablábamos, que en cada gota puede haber 1 millón de virus, yo ya no lo voy a dejar de regalo a ustedes para que se enfermen. Esto es muy importante que lo entiendan. No se trata de mí, se trata de todos los que están a mi alrededor, de mi abuelita, de mi papá, de mis hijos. Tengo que protegerlos a ellos. El egoísmo en esto cuesta, y cuesta caro. Y nos cuesta a nosotros los médicos. Miren, entonces este cubreboca nos sirve para ponerlo, lo tendríamos que estar cambiando prácticamente cada 30 minutos porque es lo que pierde el tiempo útil y efectivo. Por eso pueden utilizar de los que hacen en casa, que son de tela, que son un poquito más gruesos, el tiempo de uso es mucho mayor. Entonces este cubrebocas es el más común, y traerlo en la calle en realidad no sirve. Y ahorita voy a decir por qué es importante que si van a usar cubrebocas utilicen otras cosas que nos han insistido tanto que debemos de hacer para protegernos. Luego, después sigue el cubrebocas. Este es un cubrebocas quirúrgico, igual que este, que es el que usamos en los quirófanos. Este tiene 3 capas, también es hidrofóbico, que no le gusta el agua, y tiene un tiempo mayor de protección. Este es el que mayormente estamos usando los médicos. ¿Por qué? Y a veces nos ponemos 2, uno encima del otro, pues para ver si me protejo un poco más. Pero vuelvo a decirlo, en realidad a mí como médico no me protege, y a ustedes tampoco les protege,
protegemos a los demás. Este cubrebocas va a proteger a que yo, si tengo la enfermedad o puedo ser portador asintomático, que esto es muy importante, aunque yo no tenga síntomas, puedo enfermar, este cubrebocas puede salvar vidas. Ahorita hablamos de qué otras cosas tenemos que hacer cuando usamos cubrebocas. El cubrebocas N95, que al personal médico nos sirve para que la enfermedad o el virus no entre por nariz y boca, porque al ponérnoslo, ¿sí? Cubre solamente nariz y boca. Entonces el virus tiene menos posibilidades de entrar por ahí, pero nos queda descubierto y es ahí donde entra el gran problema. Podemos traer y andar en la calle muy nice con esto, pero los ojos descubiertos. Los ojos descubiertos es el sitio por donde más frecuente los médicos nos estamos infectando. En China, los artículos, los primeros, miren, el médico que murió era un oftalmólogo. El oftalmólogo empezó a describir que los pacientes que tenían neumonía, los veía porque tenían neumonía y conjuntivitis. Entonces, es ahí la importancia que debemos de tener de saber que este cubrebocas nos protege para que entre por nariz y boca. Pero este cubrebocas solamente lo debemos de utilizar los médicos, porque los médicos vamos a estar en contacto con personas enfermas. O también lo van a utilizar los familiares que tengan que cuidar en casa a un enfermo por COVID, si tienen que tener una proximidad muy grande. Estos cubrebocas no sirven de nada si no me lavo las manos y si no está bien ventilado el sitio donde lo uso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cubrebocas y me lo pongo y me estoy tocando la cara y no me lavo las manos, pues me voy a contagiar. El cubrebocas crea una falsa seguridad de que estoy protegido, cuando en realidad, vuelvo a repetir, es para proteger a los demás y me crea esa falsa seguridad de que estoy protegido y me toco la cara. Y entonces no sirve para nada. O gente que lo trae prácticamente todo el día o por varias horas, el mismo cubrebocas. El mismo cubrebocas. Que tampoco resulta peor a la larga. Resulta peor a la larga porque nos da una falsa seguridad de estar protegidos. Y si esto le agregamos que los lugares donde estamos, es por eso que es la sana distancia, porque el virus, los aerosoles que transmiten el virus, si están en un lugar ventilado, la concentración dentro de la habitación disminuye mucho. Por eso, si yo estoy enfermo en mi casa con COVID, debo de tener las ventanas abiertas. Mi abuelita diría, cierra la ventana porque te puede dar neumonía. Por amor de Dios, tienen que ventilar sus casas para que si hay alguien enfermo o alguien portador ahí, las partículas se dispersen, se vayan y tenga menos posibilidad de contagiarme. Doctor, vamos a regresar. Todavía claro. tenemos mucho más para hablar sobre este instrumental. Con esto regresamos y por supuesto con mucho más. Usted no se vaya. Nos trasladamos hasta Italia. Nuestra compañera Virginia Ebrero, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos reporta. Virginia, como siempre, un gusto escucharte. Adelante con tu información. Hola, buenas tardes. Pues sí, en Italia se siguen registrando cifras muy altas de fallecidos por el coronavirus. Las últimas 24 horas fueron más de 800 de nuevo y ya se han superado los 12.400 fallecimientos. Ya sabéis que Italia ocupa el primer puesto en este triste ranking. Y también en cuanto a los contagios, los casos totales, desde que se detectó el primer brote el 20 de febrero, ya ascienden a más de 105.000. Pero cuando estamos entrando de lleno en la cuarta semana de confinamiento, las autoridades sanitarias aseguran que la curva de contagios ha llegado a su pico. Una cumbre que, sin embargo, es más bien una meseta plana, porque permanecerá así durante varios días antes de que empiece a descender según los pronósticos mejores. Los últimos días se han registrado cifras de contagios nuevos en torno a los 2.000 casos, muy lejos de los 4.000, 5.000 o 10.000 que se daban en días anteriores,
Y esto para el gobierno es una señal de esperanza y la prueba de que las duras medidas de bloqueo y aislamiento están dando sus frutos. No obstante, el mensaje ahora es que no se puede bajar la guardia. Y el ejecutivo de Giuseppe Conte ya está pensando extender estas restricciones que, según el decreto que actualmente está en vigor, deberían terminar este viernes 3 de abril. El ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, ya ha confirmado que las medidas se extenderán al menos hasta el 13 de abril, cuando terminen las festividades de Semana Santa. Y se refiere tanto a las medidas para limitar las actividades económicas como al movimiento de personas. Lo que se trata es de no cometer errores en estos momentos, de no caer en el optimismo fácil para no comprometer los sacrificios que ya se han hecho hasta ahora. Además, lo que dejan claro las autoridades es que no hay una vacuna, por lo que se da por hecho que durante un tiempo habrá que manejar una fase de transición y que la vuelta a la normalidad no será de un día para otro. Y se están estudiando fórmulas para, una vez que los contagios sean cero, se puedan reabrir paulatinamente las actividades o incluso se habla de que se dedicarán horarios diferentes, por ejemplo, para personas vulnerables como son las personas mayores. Diría, pues sin duda alguna, hasta cierto punto estamos viendo la luz al final del túnel. Ojalá que esta meseta que hoy empieza a registrar Italia empiece, como bien lo dices, el descenso, y también, como bien lo has dicho, no es momento de bajar la guardia. Así que mucho ánimo y mucha fuerza en estos días que todavía les toca enfrentar. Gracias, Virginia. Muchas gracias a vosotros y suerte también. Gracias, es Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, que nos ha estado a lo largo de todas estas semanas informando puntualmente. Hemos vivido junto con ella pues la angustia, ¿no?, que han experimentado los italianos en medio de esta situación, una angustia que pues es generalizada, hay que decirlo lamentablemente. Nos vamos de Italia a Sudamérica, Ecuador particularmente, porque ahí tampoco la están pasando nada bien. Hay poblaciones con un número no tan grande de habitantes como pudiera ser un país, por ejemplo, y aún así están registrando alto número de contagios y de muertes. Nuestro compañero Jorge Largo Loiza, corresponsal del diario El Correo de Ecuador, nos informa. Jorge, te saludamos y te escuchamos. ¿Qué tal, amigos en estudios de Canal 44? Desde Ecuador presentamos un reporte de la situación que vive nuestro país enfrentando el COVID-19. De acuerdo al informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia, se registraron 2.302 casos confirmados, de los cuales 1.615 se encuentran en la provincia del Guayas, donde Guayaquil, la ciudad más afectada, reporta 1.116 personas contagiadas por coronavirus. Además, el informe destaca que 2.526 casos fueron descartados y lamentablemente 79 personas han fallecido. Sin embargo, lo que alerta en el Ecuador y a los guayaquileños principalmente es la cantidad de personas fallecidas que se descomponen en las viviendas. Varias familias llevan hasta 4 días encerrados con los cuerpos de sus familiares y siguen esperando en el listado para ser retirados por medicina legal. En algunos casos, los cadáveres empezaron a ser arrojados a las calles guayaquileñas y esto trajo una reacción de las autoridades nacionales, quienes descartaron que se vayan a emplear fosas comunes y manifestaron que las víctimas tendrán un entierro digno, para lo cual este martes las autoridades trabajaron en acciones y protocolos para solucionar el caos. No hay cifras oficiales sobre cuántas personas han fallecido y sus cuerpos no han sido retirados, tampoco sobre los levantamientos ejecutados. No obstante, según un listado que tiene la Policía Nacional para acudir a los levantamientos, este martes estaban registrados casi 450 cuerpos en lista de espera para ser retirados de las viviendas, cifra que no figura en el informe oficial. El temor a ser contagiado por el coronavirus por los cadáveres viene causando desesperación en casas y calles de Guayaquil. Incluso el hecho de no tener la certeza de que las muertes sean por COVID-19 también ocasiona gran angustia en la colectividad, que genera contenidos permanentemente en redes sociales y medios de comunicación sobre esta problemática. Este es el panorama que vive nuestro país actualmente. Desde Ecuador, reportó Jorge Largo para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias a nuestro compañero Jorge Largo y por supuesto un abrazo, nuestra solidaridad a nuestros hermanos ecuatorianos que están enfrentando pues también con mucha fuerza esta pandemia. Ya se han reportado en varias ciudades toques de queda también debido a esta situación. Por cierto, quiero aprovechar estos enlaces que hemos hecho otros países para agradecer de nueva cuenta a las televisoras públicas tanto en Centro y Sudamérica, además de la República Mexicana, que se suman a esta señal. Doctor Miguel Ángel Bonal, experto o especialista en medicina crítica pediátrica, hablábamos ya de las mascarillas más comunes, de las más usuales, que insistimos, estas mascarillas dejémoslas para el personal médico, y tenemos una última mascarilla, doctor. Sí, de hecho esta es una mascarilla P100, esta mascarilla P100 que lleva filtros de carbón activado que se ponen aquí, no está activada, no está activa, esto cuando la empecemos a usar se pone aquí, es de uso industrial y filtra prácticamente todos los virus. Hay mascarillas que, esta mascarilla cubre nariz y boca, pero hay otras que vienen con careta que es a donde vamos. De nada sirve tenerlo más sofisticado si no hay una protección adecuada de ojos. Los médicos utilizamos gogles, sobre todo cuando la cercanía con el paciente es menor a 2 metros, y esto, vuelvo a insistir, es un virus de alta contagiosidad y que puede dispersar partículas o aerosoles que pueden permanecer suspendidos en un área cerrada. Ventilen sus casas, por favor, en un área cerrada hasta 6 horas. O sea, si yo estoy en una habitación de mi casa y entra la muchacha que hace el aseo y yo soy portador, ya dejé ahí adentro. Tienen que ventilar sus casas. Los gogles impiden, estos gogles son abiertos, hay gogles que son de sellado hermético, que es los que utilizamos sobre todo cuando se van a hacer procedimientos invasivos en el paciente, como es intubar, conectar a un ventilador. Pero los gogles que deben de no ser porosos y que deben de tener protección lateral y ajuste prácticamente en la cara para que si hay gotas no entren dentro de los ojos. Los ojos es el principal sitio de entrada cuando no está protegido, y el personal médico se les olvida, y a ustedes también se les olvida, que tocarse la cara no debe de ser, porque aun cuando traigan el más fino de los cubrebocas, esto les va a ocasionar problemas. También tenemos caretas. Estas caretas se hicieron muy famosas, de hecho estas se están haciendo ya con impresoras 3D, se liberaron los softwares, creo que ya van en la versión 3, y estas caretas nos sirven para algo que es muy importante. Los médicos que se están enfermando, o al menos los que se están enfermando ahorita en este momento, porque afortunadamente todavía no tenemos un número muy importante de personas que necesitan estar en una terapia intensiva. Yo espero que con las acciones que estemos haciendo, el número de personas que estén en una terapia intensiva disminuya. Eso no lo sabemos, pero los médicos que se están enfermando, desgraciadamente el personal de salud que se está teniendo condiciones graves que les ha costado la vida, son el personal médico de primer contacto. Aquellos que están en consultorios muy pequeños, que consultan a puerta cerrada, ventilen por favor sus casas, ventilen sus consultorios a puerta cerrada y donde las partículas de dispersión están muy cerca. Que eso es muy importante lo que menciona, doctor, porque nos preguntábamos cómo es posible que los médicos estén contagiando aún en medio de todo este instrumental que usted nos está presentando. Ya lo he explicado. Se están contagiando principalmente aquellos de consulta de primer nivel. Contacto. Claro, los que acuden a los consultorios, vamos, ¿no? A pedir. Ahí está la careta. Esa es la que deberían de usar. Esta careta, si yo reviso la boca del paciente, abra la boca, diga, me tose, esto disminuye la posibilidad de que la carga viral sea tan alta. Entonces, les recuerdo y vuelvo al principio, los cubrebocas que usemos son para proteger a los demás. Si estoy enfermo, si tengo riesgo de ser un portador asintomático porque sé que mi primo, mi cuñada con la que estuve las últimas 2 semanas en la carne asada del fin de semana, aunque debíamos de estar en casa, si no me protejo,
yo no protejo a los demás, los puedo enfermar aunque sean portadores, no tenga síntomas, porque soy portador asintomático. Y los médicos somos los principales expuestos. Por eso les digo, no somos héroes, somos las víctimas en este momento. Igual que todos ustedes, somos las víctimas porque nos vamos a enfermar y nosotros muy probablemente, si no nos cuidamos, si no nos cuidan, si no nos regresan lo que compraron y no les sirve a ustedes, si no les sirve a ustedes, porque lo que tienen que hacer ustedes es la sana distancia, quedarse en casa, lavarse las manos, ventilar su casa. Eso es lo que les debe de ayudar a ustedes. A nosotros nos quitan la posibilidad de protegernos porque en realidad somos inclusive hasta más susceptibles de enfermarnos que ustedes. Doctor, vamos a hacer una pausa, Claro. Regresamos. Y mientras médicos y enfermeras están abocados en algunos países que han tenido una emergencia o que están atravesando hoy por el pico más alto de contagiados, mientras el personal médico está abocado a atender a estos enfermos, ¿qué pasa con el resto, con los que tienen otros padecimientos? Bueno, esta historia no lo cuenta. La Organización Mundial de la Salud señaló que hay una gran presión en los sistemas sanitarios por el COVID-19. Sin embargo, recomendó que se mantengan algunos servicios en hospitales. Advirtió que la mortalidad por enfermedades para las que hay vacunas o tratamientos también puede aumentar durante la pandemia de coronavirus. Los países tienen que determinar qué servicios esenciales darán prioridad con el fin de mantener la prestación del servicio, pero a la vez cumplir las exigencias más estrictas en las medidas de higiene, además de poner a disposición los suministros adecuados. Entre los ejemplos de servicios esenciales están la vacunación, salud reproductiva, que incluye el embarazo y el parto, atención a lactantes de corta edad, atención a adultos mayores, enfermedades mentales, enfermedades no transmisibles, enfermedades infecciosas como el VIH, diagnóstico básico por imagen, servicio de laboratorio y banco de sangre. Además, el organismo internacional destacó la importancia de mantener la información actualizada, comunicación frecuente y transparente para que el público pueda seguir confiando en que el sistema responde de forma segura a las necesidades. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Doctor, algunas preguntas de la audiencia. Juan Carlos González dice: en casa, 3 de nosotros tuvimos síntomas de gripe, moco, flema, tos, dolor de cabeza sin fiebre. Esto fue durante 6 días. Durante ese tiempo nos mantuvimos estrictamente aislados. Desde ayer no tenemos síntomas, pero tenemos la necesidad de salir y hacer compras de alimentos y enseres. ¿Hay probabilidad de ser portadores y afectar a otras personas? ¿Hasta cuándo es recomendable salir a abastecerse de lo necesario para continuar en casa? Bien, voy a empezar por el final. Sí, lo más importante aquí, y esto es muy importante, es hay que seguir comprando, hay que seguir moviendo a México, hay que seguir activando la economía. Y eso no nomás para esta familia, todos, por favor, salga una sola persona. Todavía he visto en las tiendas de conveniencia grandotas, va mamá, papá e hijos, o sea, una sola persona. Enseñen a su esposo a hacer las compras, por favor. Sé que no lo sabemos hacer. Bueno, es lo primero. Segundo, el virus, una vez que entra en mi cuerpo y empieza a desarrollar síntomas, lo ideal, desarrollar síntomas, el tiempo promedio son 14 días en que ya tengo las defensas suficientes, me curo, mi sistema inmunológico creó las defensas como para poder ya no ser infectante. Toda esta familia deberá en el momento que empezaron los síntomas, contar 14 días para poder decir que son unas personas, sea COVID o no sea COVID, porque no lo sabemos, no estamos haciendo muchas pruebas, ya no podrán infectar y podrán salir. O sea, ellos tienen 6 días, por lo que nos cuenta, desde que empezaron los síntomas. O sea, esos 6 días hay que sumar por lo menos otros 8 días más. O sea, desde el momento que dejaron los síntomas, 8 días más, y entonces pueden salir
y solamente una persona. Una persona. Nos dice también Francisco Acosta, acá todos estamos en cuarentena desde hace 3 semanas y por eso estamos con los números bajos en contagiados. Solo tenemos problemas con las sanciones para poder traer medicinas al país. El señor Francisco Acosta nos escribe desde Venezuela. Y nos preguntan también que cuántos pacientes se está atendiendo al día, doctor. Bien, todavía, muchos de mis pacientes son pacientes con condiciones especiales que no es la consulta normal. O sea, tienen padecimientos asociados. Asociados, porque sí. Usted me contaba, usted es como el internista de los niños. Más o menos así es. Entonces, mucha de mi población no la puedo dejar de ver porque tengo que estarla viendo. ¿Son niños con algún padecimiento ya síndrome previo, de Down, digamos? problemas cardíacos, posoperados de corazón, o sea, eso es lo que veo. Y yo lo sigo viendo porque no puedo permitir que tengan una enfermedad asociada o no controlar un problema asociado que si llegaran a tener la enfermedad de COVID pondría mayor riesgo su vida. Entonces yo sigo dando consulta, las consultas se están dando cada media hora, con espacio entre paciente y paciente, se limpia el consultorio, está ventilado el consultorio, no podemos parar, habemos personas que no pueden parar, entonces sí seguimos dando consulta. Y doctor, aprovechando esta pregunta, me decía usted que están reportándose casos ya de niños, no nada más en México, en general. En el mundo. Sí, y como es la tendencia mundial, los niños tienen una enfermedad por virus SARS-CoV-2 un poquito menos agresiva que los adultos. Eso tiene una noticia buena, que es que nuestros hijos, espero que se sigan comportando los niños mexicanos igual que los demás niños en todo el mundo, porque depende la genética, estado nutricional y condiciones ambientales para ver qué tan severo es el virus, ¿no? Pero yo espero que nuestros niños también sean los que menos se enfermen. ¿Y sí se pueden enfermar grave? Sí se pueden enfermar grave. ¿Sí tenemos niños enfermos? Sí, afortunadamente, hasta ahorita los reportes en México, casos detectados de niños en México con condición grave o que hayan muerto, no se nos han reportado. Doctor, hablábamos de las condiciones en que esta pandemia nos tomó parados en el mundo, ¿no? A los diferentes sectores públicos, evidentemente países con más recursos, pues mejor parados que a nuestros países de Centro y Sudamérica. En términos generales, en su opinión, ¿cuáles han sido los países que mejor reaccionaron y cómo ve al resto del mundo, principalmente América Latina? Bien, miren, hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Las decisiones, en México tenemos el Consejo de Salubridad, que es el órgano rector que debería de estar tomando las decisiones en este momento en el país. Por lo tanto, este organismo debería de haber estado trabajando desde que se tomó, le dijo al mundo que esto se estaba convirtiendo en un problema. México, igual que los demás países, se están viendo en condiciones donde se cuidan más intereses que los que son los verdaderamente responsables, los verdaderamente importantes, que es la vida de las personas. Por lo tanto, lo estamos viendo muy claramente. La sociedad en México se movió antes de que nos dijeran las cosas. La historia nos va a decir que si lo hicimos bien, la sociedad civil, o no lo hicimos bien. No voy a entrar en polémica. Los demás estados, los demás países, aún teniendo el dinero, el poderío económico, pues podemos ver cómo le está yendo a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tiene mucho dinero, ¿de qué sirve tener la bolsa llena si no hay quien venda los cacahuates? Entonces, se está quedando con falta de ventiladores, falta de camas de hospital, medicamentos, no sé cómo esté, pero es una industria productora de medicamentos. Para resumir esto, cuando termine esto, la respuesta que tendremos todos es, cuando tengamos una pandemia, pongamos nuestras barbas a remojar antes que las tengamos que cortar. Y cada país hizo las cosas en tiempo distinto, porque según esto estamos siguiendo los lineamientos de la OMS. Y los que presumen que están siguiendo los lineamientos de la OMS empezaron inclusive un poquito más tarde
por otras cuestiones, por otras condiciones, por otras ideas. Doctor, muy brevemente, decir también que en México ha entrado ya también el personal militar, médico, sí, a atender esta contingencia, personal altamente calificado, hay que decirlo. Sí, que hay que decirlo, el personal militar siempre ha estado en las peores condiciones de México. El plan de N3 ahora se tuvo que adaptar a esto. No hay suficiente personal militar tampoco, tan así que está la convocatoria a que personas entren a formar parte de las brigadas militares que existen en el país. Doctor, un gustazo haber compartido con usted esta mesa y esta charla. El doctor Miguel Ángel Bonal Pérez, pediatra, medicina crítica pediátrica. Lavarse las manos, por cada lavado de manos con jabón, en el Inter se pueden hacer 3 o 4 con alcohol, así es. Doctor, no se toquen la cara, quédense en casa, ventilen su casa, por favor, cuídense. Muchas gracias, doctor. Hospitales en China comienzan a dar consulta en línea debido al brote de coronavirus. Dada la situación de control de epidemias, muchos hospitales de China comienzan a ofrecer servicios en línea. Un ejemplo es el de Feng Xing, médico jefe del Hospital General de la Universidad de Medicina de Tianjin, en el norte de China, quien tuvo un videochat con una paciente el martes por la mañana. Es muy conveniente para nosotros comunicarnos con los pacientes. Podemos usar video, voz, texto e imágenes. A partir de recibir el diagnóstico, hay un tiempo de consulta gráfica de 24 horas. Los pacientes pueden preguntarme en esas 24 horas qué no entienden por si olvidaron la información. Afectada por la situación epidémica, la paciente no había regresado a la clínica desde que fue dada de alta del hospital. Después de preguntar sobre la última situación en detalle, Feng emitió un formulario de prescripción y examen para ella en combinación con su condición histórica. Si necesito recetar un medicamento para el paciente, el medicamento se enviará por entrega urgente. Si es necesario, se hace una inspección. Después de pagar, pueden ir al hospital para su examen sin esperar, lo que obviamente reduce los encuentros personales. Así, mientras prevenimos y controlamos la epidemia, también reanudamos el diagnóstico y el tratamiento normal. Bajo este método en línea, los médicos aceptan entre 30 a 40 citas de pacientes por día. Brindan una variedad de servicios médicos como consultas, emisión de recetas, entrega urgente de medicamentos, inspección de los resultados de los exámenes y establecimiento de registros electrónicos de salud. En la actualidad, hay más de 3,000 pacientes que se atienden en línea. Más departamentos y médicos también se unirán a la plataforma de hospitales de este tipo, uno tras otro. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias Xinhua. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en nuestra próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.